egresado de la especialidad de matemática de nuestra universidad. Javier Aguilar Coyanqui ha recorrido nuestra casa de estudios durante 5 años académicos, ocupando el primer puesto, ¿no? Se le recuerda como uno de los mejores estudiantes de nuestra escuela y actualmente viene desarrollando su tesis dentro del área de geometría diferencial, quien el día de hoy nos va a presentar su ponencia titulada El teorema de la bisección. Bienvenido, señor Javier Leoncio Aguilar Coyanqui. Buenas tardes con todos y muchas gracias por la presentación. Y también agradecerles por la oportunidad que tengo para poder seguir divulgando la matemática. El teorema de la bisección es de lo que voy a hablar en esta conferencia. Para dar paso al teorema de la bisección, voy a empezar hablando o definiendo lo que son los caminos dentro de espacios topológicos y cómo estos pueden relacionarse mediante homotopías, dando paso así a la definición de grupo fundamental. De esta manera vamos a poder también definir homomorfismos entre grupos fundamentales para pasar a enunciar el teorema de Boussoult-Coulant, que es imprescindible para la demostración del teorema de la bisección. Entonces, la primera definición que voy a presentar es sobre un camino. En lo que va de la exposición voy a trabajar sobre espacios topológicos, así que simplemente voy a decir espacio X nada más, dando a entender que es un espacio topológico. Un camino es una aplicación continua que va de un intervalo, en este caso se considera solamente el intervalo unitario, hacia un espacio topológico X que une dos puntos en X, digamos un punto X sub 0 y un punto X sub 1. La aplicación F debe verificar lo siguiente, que F evaluado en 0 me va a dar el X sub 0, el punto inicial, y que F evaluado en 1 me da el punto final, que es X sub 1. Ya, eso es un camino. Hay espacios en los que cuando uno toma dos puntos arbitrarios, estos siempre se pueden unir mediante caminos contenidos en el mismo espacio. A estos espacios se les va a llamar espacios conexos por caminos. Claro que no todos los espacios tienen esta propiedad. Ejemplos de ellos tenemos el espacio R2, por ejemplo. Es un espacio conexo por caminos. Conocido así los caminos, vamos a definir ahora lo que es la homotopía y la homotopía por caminos. Cuando uno tiene dos aplicaciones, digamos phi1 y phi2, entre dos espacios topológicos X e Y, se define una homotopía como una aplicación que va del producto X por Y, donde Y denota el intervalo unitario, hacia el espacio Y. Esta homotopía H debe verificar estas dos condiciones, que si evaluamos por un lado x, 0 me va a dar la aplicación phi1, y si evaluamos x,1 en la homotopía H me va a dar la función phi2. Si existe esta homotopía H entre esta función f1 y f2, se dice que phi1 y phi2 son homotópicos. Y la notación para las homotopías se da de esta manera. Esto va a denotar que phi1 y phi2 son homotópicas. Además, si en particular la aplicación phi2 es una aplicación constante, se dirá que phi1 es una aplicación homotópicamente nula. Bien, eso es una homotopía. Pero también hay homotopía por caminos. Las homotopías por caminos relacionan caminos, como su nombre lo dice. Es decir, que si consideramos dos caminos F y G, como lo definimos anteriormente, es necesario que estos caminos tengan el mismo punto inicial y el mismo punto final en común para que se pueda definir una homotopía por caminos. La homotopía por caminos también lo vamos a notar con la letra H. Esta va a ser una aplicación también continua que va del espacio producto Y por Y al espacio topológico X, que en este caso verifica 4 condiciones. Las dos primeras condiciones son las condiciones de homotopía y las otras dos condiciones lo que hacen es fijar el punto inicial y el punto final de los caminos. Esto se puede interpretar gráficamente, como lo veremos a continuación. Esta aplicación H, por tanto, recibe el nombre de homotopía de caminos entre F y G. Y también se dice que F es homotópico a G. Y la notación para homotopía de caminos es de la siguiente forma. F es homotópico caminos a G.
Aquí podemos interpretar gráficamente lo que hace una homotopía de caminos. En este caso tengo los caminos F y G, y una homotopía deforma de manera continua uno de los caminos, en este caso F. Lo deforma hasta convertirlo en el otro camino G. Aquí estamos viendo cómo cuando fijamos valores de T y hacemos variar S, la imagen de H mediante de estos segmentos, pequeños segmentos horizontales, me van dando estos caminos. Y aquí podemos observar cómo los caminos se van deformando. Este es el espacio topológico X. Bien, eso es una homotopía de caminos. Un ejemplo de una homotopía de caminos conocida, clásica, sería la conocida como homotopía por rectas. En R2 yo puedo tomar dos caminos, digamos F y G, que ambos tienen el punto inicial X sub 0 hacia un punto X sub 1. La siguiente homotopía, definida como aquí está, 1 menos T por FDS más T por GDS, define una homotopía de caminos. Es decir, que si nosotros tratamos aquí se están verificando las cuatro condiciones que, como se vio anteriormente, si evaluamos el valor de T en 0 y 1, vamos a poder ver que simplemente sale FDS. Si evaluamos los valores de S en 0 y 1, vamos a verificar las otras dos condiciones. La homotopía por rectas es una homotopía especial porque también podemos interpretarlo geométricamente, ¿no? Es un poco interesante. ¿Por qué? Porque, a ver, aquí tengo el camino F y el camino G, que serán los de azul y rojo. Una homotopía por rectas lo que hace es deformar cada punto F de S hacia un punto G de S, donde S varía de 0 a 1, claro. Y la deformación se da a través del segmento que une esos puntos, como estamos viendo aquí. F de S se va a ir desplazando a través de este segmento hasta convertirse en el punto G de S. Eso es lo que hace una homotopía por rectas. Bien, un resultado también interesante es que la relación cero homotópica y cero homotópica por caminos son relaciones de equivalencia. Entonces, como tenemos relaciones de equivalencia, esto van a inducir clases de equivalencia. Pero nosotros no la vamos a llamar clase de equivalencia, ya que estamos trabajando con caminos. Simplemente vamos a llamarle clase de equivalencia de homotopía de caminos o clase de homotopía nada más para abreviar. Así pues, una clase de homotopía, digamos de F, está formada por todos aquellos caminos que son homotópicos al F. Como tenemos caminos y tenemos también clases ahora, es necesario definir una operación entre los caminos. Y esta operación, a la que voy a llamar simplemente producto, es la yuxtaposición de caminos, que lo vamos a anotar con el asterisco. Una yuxtaposición de caminos solamente es unir los caminos, pero esta operación solamente está definida si uno de los caminos tiene el mismo punto inicial o que el punto final de uno de los caminos deba coincidir con el punto inicial del otro. Solamente en ese caso se puede definir el producto de estos dos caminos. Y la definición se da como se está viendo ahora. H, que va a ser la yuxtaposición de estos caminos, simplemente es la unión. Esta es la definición para H, para el producto, aunque también podemos verlo gráficamente de este modo. Aquí tengo el camino F, que va de x sub 0 a x sub 1, y tengo el camino G, que va de x1 a x2. El producto de F por G simplemente es la unión de estos caminos, es decir, es H. H es todo el camino que va ahora desde x sub 0 hasta x sub 2. Bien, esta operación producto va a inducir a su vez una operación entre las clases de homotopía como se está viendo aquí. Entonces vamos a definir el producto de la clase de F por la clase de G simplemente como la clase del producto de F por G. Esta operación desde luego está bien definida porque si consideramos otro representante para la clase del F, digamos F' y otro representante para la clase del G, digamos G', entonces se va a verificar que la clase de F por G es igual a la clase de F' por G'. Desde luego la operación está bien definida. Bien, como ya hemos hablado de clases, ya hemos definido ahora un producto entre clases. Se verifican estas tres propiedades que cumple la operación producto entre clases. La primera condición es la condición de asociatividad, que dice que el producto de la clase de F por la clase de G por la clase de H es igual a la clase de F por la clase de G, todo por la clase de H.
Y estos dos van a coincidir, pero van a coincidir si, solamente si el punto final de G aquí coincide con el punto final de H y el punto final de F coincide con el punto inicial de G. Si eso se cumple, entonces estas dos expresiones van a ser iguales y bueno, va a estar bien definida la operación producto. También se verifica la existencia de neutro a izquierda y elemento neutro a la derecha. Aquí denotamos el elemento neutro con la letra E, que simplemente es un camino constante nada más. Así que si yo multiplico la clase del F por este elemento neutro, voy a obtener la misma clase del F. Y del mismo modo, si multiplico por el elemento inverso a izquierdo, voy a obtener la misma clase del F. Desde luego, estos elementos neutros existen. Y a su vez también existen los caminos inversos, porque si F es un camino en el espacio topológico X, que va desde X sub 0 hasta X sub 1, se puede definir su camino inverso denotado de esta manera, como F raya. Esto denota el camino inverso, y simplemente se define como F de 1 menos S. Entonces se verifica que si yo multiplico la clase del F por su camino inverso, me va a dar la identidad tanto a izquierda y a derecha. Estas tres condiciones que se están cumpliendo aquí nos recuerdan a las propiedades o a los axiomas de grupo. Pero hay una propiedad que no estamos colocando aquí, y es la propiedad de la cerradura. Bueno, esta propiedad o esta condición solamente nos dice que si tomamos un par de elementos del conjunto, que en este caso serían las clases, entonces el producto de estas clases debe estar también en el conjunto. Y eso es algo que no necesariamente se cumple, porque como dije, para que el producto de dos clases tenga sentido, los caminos tienen que tener un punto en común, y eso no siempre es cierto. Así que no se cumple la propiedad de cerradura como queremos. Entonces, para hacer eso, en lugar de trabajar con los caminos en general, solamente vamos a considerar aquellos caminos a los que vamos a llamar lazos. Es por ello que aquí se define lo que es un lazo. Un lazo es un camino que tiene el mismo punto inicial y el mismo punto final. De esta manera ya vamos a poder operar cualquier par de lazos arbitrarios, ya que como los lazos todos tienen el mismo punto en común, siempre está definido el producto de lazos. Un lazo tiene un punto por el que empieza y por el que termina. Entonces, a eso le vamos a llamar lazo basado en X sub 0. Es un camino que empieza en X sub 0 y termina en X sub 0, como dije. Bien, entonces, si nosotros solamente consideramos los lazos y no cualquier camino, entonces sí se va a cumplir la propiedad de cerradura que mencioné anteriormente. Y puesto que los lazos también son caminos, también se están cumpliendo las tres propiedades que puse anteriormente. Por lo tanto, vamos a llamar grupo fundamental al cociente entre este conjunto de caminos, entre este conjunto de lazos, entre la relación de equivalencia de ser homotópico por caminos. O lo que es lo mismo decir que el grupo fundamental, o primer grupo fundamental también, es el conjunto de todas las clases de homotopía de caminos, pero que están asociadas a lazos basados en X sub 0. No a caminos, sino a lazos. Y la operación producto que definimos para caminos, desde luego que también está bien definida para lazos. Esta va a ser la notación para el primer grupo fundamental. Aquí estamos especificando que el grupo fundamental está sobre el espacio topológico X y se da para lazos que están basados en X sub 0. Un ejemplo aquí es que el espacio Rn, el espacio n-dimensional, tiene como grupo fundamental el grupo trivial. Lo que me está diciendo este ejemplo es que si nosotros tomamos un lazo en Rn, cualquier lazo que es basado en X sub 0, este lazo se va a poder deformar de manera continua hacia un único punto, que sería el X sub 0. Al decir que es el grupo trivial, me está diciendo que este conjunto solamente tiene un elemento, es decir, que es el elemento neutro. O lo que es lo mismo, que todos los lazos aquí basados en X sub 0 se relacionan. Bien, como ya está definido el grupo fundamental y es un grupo, esto nos lleva a poder trabajar ahora con homomorfismos entre grupos. Para ello vamos a definir la siguiente aplicación. Si nosotros tenemos un camino
que va de x sub 0 a x sub 1, elementos de un espacio topológico, podemos definir la siguiente aplicación. Esta va a ser la aplicación alfa sombrero y va a estar definida así. Va a ir de un espacio, no, va a ir de un grupo fundamental que está por aquí, pero esto es para lazos basados en x sub 0, y va a ir a otro grupo fundamental, pero esto es para lazos basados en x sub 1, ambos dentro del mismo espacio topológico x. La definición de esta aplicación está dada como sigue. Alfa sombrero de la clase de f, donde la clase de f es un elemento de este primer grupo fundamental, se define de esta manera. Se define de esta manera como la clase del camino inverso de alfa por f por alfa. Esto también se puede interpretar geométricamente, puesto que si nosotros tomamos un lazo basado en x sub 0, digamos f, entonces cuando yo opero el camino inverso de alfa por f y por alfa, eso me va a dar un lazo basado en x sub 1. Así que esta aplicación también se ve que va a estar bien definida, nada más. El siguiente teorema afirma que este homomorfismo entre grupos es en realidad un isomorfismo de grupos. La primera propiedad que debemos verificar es que la operación producto mediante esta aplicación alfa sombrero se preserva, ¿no? Para verificar que es un homomorfismo. Y aquí lo estoy haciendo, estoy tomando dos clases en este grupo fundamental, o mejor, dos elementos que sería la clase del F y la clase del G, y estamos verificando que en efecto se cumple que es un homomorfismo, simplemente aplicando la definición de este homomorfismo alfa y usando propiedades de asociatividad y existencia de elemento neutro. Bien, y simplemente quedaría verificar que es una biyección. Para ello simplemente podemos ver rápidamente que si denotamos como beta al camino inverso de alfa, entonces se cumple que la aplicación alfa sombrero y beta sombrero van a ser desde luego inversos. Y esto va a indicar que la aplicación alfa sombrero es biyectiva. Este corolario dice que afirma que en un espacio X que es conexo por caminos, para cada par de puntos que yo tome aquí, entonces los grupos fundamentales van a ser isomorfos. ¿Por qué se cumple esto? Bueno, porque al ser el espacio X conexo por caminos, siempre es posible encontrar un camino entre X sub 0 y X sub 1. Y según este teorema, el teorema anterior, eso va a inducir un isomorfismo. Y por eso se dice que en un espacio conexo por caminos, cualquier grupo fundamental que yo tome va a ser isomorfo a otro. Eso nos podría llevar a pensar que al ser un espacio que conoce por caminos, solamente deberíamos tal vez trabajar con un grupo fundamental y no con todos, ya que todos son isomorfos. Pero esto no va a estar bien, ya que en ningún momento he dicho o se ha dicho que el camino que alfa, que va de x sub 0 a x sub 1, sea único. En realidad pueden haber más caminos, dando esto a la obtención de distintos isomorfismos. Por lo tanto, no estaría bien trabajar solamente con uno. Ya hemos visto cómo se puede definir un isomorfismo entre dos grupos fundamentales dentro del mismo espacio, pero no es la única forma. También podemos tener nosotros una aplicación continua, digamos, ¿sí?, entre un espacio X y un espacio Y. Esta aplicación va a inducir otro homomorfismo, pero ahora se está viendo que el homomorfismo va a estar entre distintos espacios, porque ahora está en un espacio topológico X y aquí está un espacio topológico Y. Esta es la forma de denotar una aplicación continua phi que va de X a Y, que fija el punto X sub 0 en el punto Y sub 0 nada más. Y podemos verificar que si yo tomo un lazo, digamos F, que es basado en X sub 0, la composición de phi con F me va a dar un lazo basado en Y sub 0. Entonces quiere decir que yo puedo definir una correspondencia entre F y phi compuesta con F. Y esa correspondencia va a ser el homomorfismo que voy a definir a continuación, que va a estar dada entre estos dos grupos fundamentales. Y es por ello que al siguiente homomorfismo se le llama homomorfismo inducido, ya que la aplicación phi es la que la induce. Es decir, si yo tengo una aplicación phi que va a ser continua, que fija el punto x sub 0 en el punto y sub 0, se define el siguiente homomorfismo, que va a ser el homomorfismo inducido denotado con este asterisco.
Esta va a ir del grupo fundamental a otro grupo fundamental, desde luego, pero se trabajan sobre espacios topológicos distintos. Y la definición es simplemente con la composición. Como dije, phi induce este homomorfismo al tomar una clase de f, que está en el primer grupo fundamental aquí, y le va a hacer corresponder la clase de phi compuesta por f, que va a ser también un lazo basado en y sub 0. Aquí tenemos algunos resultados. El primer resultado es que si esta aplicación esta aplicación phi no es solamente una aplicación continua, sino que es un homeomorfismo, entonces el homomorfismo inducido que teníamos anteriormente se va a convertir en un isomorfismo. Bueno, ese sería el primer resultado. ¿Y por qué se cumple? Bueno, al ser un homeomorfismo da paso a que sea biyectivo, y de ahí el isomorfismo. La continuidad de la aplicación phi también está garantizada por ser homeomorfismo. Y el siguiente resultado va a ser el lema 2.9. Bueno, este lema no estoy incluyendo aquí la demostración por ser un poco extensa, pero este lema afirma lo siguiente. Bueno, aquí debía ser phi. Si yo tengo una aplicación phi, que va desde S1 a X, es una aplicación continua, entonces estas tres condiciones van a ser equivalentes. La primera es que la aplicación phi es homotópicamente nula. Recordemos que ser homotópicamente nula es cuando es homotópica una aplicación constante. Dos, que la aplicación phi se puede extender a una aplicación continua, que va del disco B2 hacia X. Y la tercera es que el homomorfismo inducido de phi es el homomorfismo trivial entre grupos fundamentales. Bueno, este lema va a ser importante para demostrar algunos resultados. Ahora pasamos a, bueno, voy a enunciar en un momento el teorema de Bourse-Coulomb, pero antes de ello es necesario considerar algunas definiciones. La primera sería lo que es un antípodo. Un punto X en Sn, donde Sn denota la esfera unitaria de n-1 dimensiones, entonces su antípoda simplemente se define como el punto menos X. Es decir, es su punto opuesto, nada más. Del punto X opuesto a menos X, ese es su antípoda. Y una aplicación H, que va de Sn a Sn, vamos a llamarla, o vamos a decir que conserva antípodas si se verifica la siguiente condición, de que h de menos x sea igual a h menos h de x, para todo x en Sn. Es decir, es una función impar en pocas palabras. Bien, ahora, el siguiente teorema dice que una aplicación phi que va de S1 sobre sí misma, que es continua y que conserva antípodas, entonces el resultado dice que esta aplicación phi no puede ser homotópicamente nula. Este teorema también tiene una demostración un poco larga, que no la estoy considerando, pero va a ser un resultado también importante para la demostración final del teorema de la bisección. El siguiente teorema dice que no es posible encontrar o que no va a existir ninguna aplicación continua G que vaya de S2 a S1, que conserve antípodas. Aquí S2 es la esfera unitaria en R3 y S1 es la circunferencia unitaria también en R2. Para la demostración de este teorema, simplemente se supone que G sí es continua y que sí conserva antípodas. Y bueno, se busca una contradicción. Como la aplicación G va de S2 a S1, podemos restringir S2 al ecuador. Recordemos que S2 es una esfera unitaria, entonces si restringimos la aplicación G solamente al ecuador, este ecuador va a ser a su vez homeomorfo a S1. Entonces podemos ver esta restricción, que la voy a denotar la restricción como G' nada más, como una aplicación que va de S1 sobre sí misma. Y puesto que G es continua por hipótesis, esta restricción también va a ser continua. Y es una aplicación continua de S1 sobre sí misma. Además también conserva antípodas, porque G lo hacía, porque G también lo hace. Y como se cumple para todo, entonces también se sigue cumpliendo para una restricción. Entonces tenemos aquí una aplicación que va de S1 a S1, que es continua y que conserva antípodas. Entonces por el teorema anterior, teorema 3.2 que acabo de colocar, se sigue que esta aplicación G' no es homotópicamente nula. Eso es por un lado. Por otro lado, podemos denotar con omega el subconjunto S2
tal que la tercera componente es mayor o igual a 0. Es decir, este omega simplemente es el hemisferio norte de la bola S2, también incluyendo el ecuador. Entonces, por la proyección, con una proyección se puede ver que este conjunto omega es homeomorfo al disco B2. De esta manera, la aplicación a la que yo he llamado G segunda, que va de omega a S2, es tanto una restricción de G como una extensión de G'. Es una extensión, y es una extensión continua, porque G segunda también es una restricción de G, por lo tanto sigue siendo continua. Entonces tengo aquí una aplicación G' que se puede extender de manera continua a una aplicación G2. Si yo observo el lema 2.9, en el lema 2.9 yo tenía 3 equivalencias, y aquí se está viendo que se está cumpliendo 2, es decir, que la aplicación phi sí se puede extender de manera continua. Por lo tanto, 2 implica 1, que la aplicación es homotópicamente nula. Por lo tanto, por el lema 2.9 se sigue que G' es homotópicamente nula. Y bueno, lo que es una contradicción, porque anteriormente ya tenía que no era homotópicamente nula. Esto prueba el teorema 3.3. Por lo tanto, no puede existir ninguna aplicación continua que conserve antípodas. Eh, el teorema de Borsuk-Ulam, aquí se enuncia el teorema de Borsuk-Ulam para el caso de S2 nada más, ya que también está dado para Sn en general, dice lo siguiente, que una aplicación continua F, que va de S2 a R2, entonces dice que debe existir un punto U en S2, tal es que la imagen de U es igual a la imagen de su antípoda. Recordemos que al estar U en S2, entonces a menos U, en lugar de llamarlo su negativo, vamos a llamarle antípoda, es el opuesto. El teorema de Borsuk-Ulam afirma esto. Como yo debo probar la existencia, que quiero ver aquí la existencia de este elemento U, de este punto U, entonces vamos a suponer que f de U es distinto a f de menos U, de su antípoda, y para todo U en S2. Si suponemos esto, entonces es posible definir esta aplicación G. Esta aplicación G va a ir de S2 a S1. ¿Cómo la vamos a definir? Bueno, usando a F. Puesto que f de u es distinto a f de menos u, entonces la aplicación G definida de esta manera no genera una indeterminación, ya que f de u es distinto a f de menos u. Además, desde que esta aplicación f es continua, se sigue que G también es continua. Y algo más que se debe observar aquí es que esta aplicación G, así como la estamos definiendo, va a conservar antípodas. Simplemente debemos evaluar G en menos U y aplicamos la definición de G. Se puede ver ahí que se puede factorizar un signo y vamos a obtener esto, que es igual a G menos G de U. De esta manera, tenemos que G es una aplicación continua que va de S2 a S1. Además, también vemos que conserva antípodas. Si regresamos al teorema 3.3, el teorema 3.3 afirmaba que no era posible o que no existe ninguna aplicación continua de S2 a S1 que conserve antípodas. Y aquí estamos construyendo una aplicación que sí lo hace, o sea, que sí conserva antípodas y es continua. Por lo tanto, tenemos una contradicción al teorema 3.3. Por lo tanto, la suposición que hice aquí debe ser errónea. Por lo tanto, sí existe un punto U en S2, tal que f de U es igual a f de menos 1. Bueno, ya está probado el teorema de Borsuk-Ulam. Este teorema es importante, ya que gracias a él se va a probar el teorema de la bisección. Antes de probar el teorema de la bisección, me gustaría colocar aquí un pequeño ejemplo. A ver, más o menos para que se entienda lo que voy a hacer. Por aquí tengo una pequeña animación en la que tenemos un polígono acotado en R2. Como es acotado, este polígono tiene área finita, ¿no? Su área yo la estoy colocando aquí como si fuera A. Y voy a definir una función f. Es una función real que está definida como sigue. La función f es igual al área de la porción del polígono que se encuentra por debajo de esta recta L. Podemos ver que esta aplicación es una función monótona porque está creciendo. A medida que hacemos variar los valores de c, esta función está calculando el área. Es una función continua, no es monótona y es una función real de variable real.
Aquí podemos hacer uso del teorema del valor intermedio, ya que el teorema del valor intermedio nos dice que si yo considero un valor aquí en la imagen, digamos a medios, entonces el teorema del valor intermedio me dice que debe existir un valor de C de tal forma que f de C sea igual a medios. Y ese valor de C es el valor requerido para biseccionar este polígono, es decir, es un valor apropiado de tal forma que la recta y igual a c está biseccionando el polígono. Eso es para el caso nada más de que tuviéramos un polígono. El teorema de la bisección que voy a enunciar en un momento afirma que si yo tengo dos polígonos, no solamente uno, sino que yo tengo dos, acotados en R2, entonces existe una recta L que bisecciona simultáneamente ambos polígonos. Es decir, con una sola recta voy a dividir ambos polígonos a la mitad, en pocas palabras. Pero ese teorema no se puede demostrar usando este mismo razonamiento. Esto solamente funciona para un polígono, ya que si yo intento razonar del mismo modo, para este polígono, que puede ser el polígono 1, existe una recta que lo bisecciona. Para el polígono 2 va a existir también otra recta que lo bisecciona, desde luego, pero nada me garantiza que esas dos rectas tengan que ser iguales. Así que no podemos probar ese teorema de esta manera. Esta aplicación F, como digo, es una aplicación que calcula el área nada más que se acumula. Es una aplicación continua. Entonces, ya he explicado el caso para un polígono. Aquí está enunciado el caso para dos. El teorema de la bisección dice que si nosotros tenemos dos regiones poligonadas acotadas en R2, dos polígonos cualesquiera. Yo solamente puse un polígono, como vimos, un polígono nada más, pero esto es para cualquiera. Estos polígonos tienen que ser regiones poligonales acotadas. El teorema nos dice que debe existir una recta en R2 que va a biseccionar simultáneamente a cada uno de estos polígonos. Desde luego el teorema solamente nos garantiza la existencia, no nos dice cómo vamos a hallar esa recta. Bueno, sería interesante que nos dijera cómo, pero solamente nos afirma la existencia nada más. Así que para demostrar, vamos a considerar dos polígonos A sub 1 y A sub 2 van a ser mis dos regiones poligonales acotadas, desde luego. Y en lugar de considerarlas en R2, vamos a considerarlas sobre este plano, el plano R2 por 1. Es decir, este simplemente es el plano Z igual a 1. Está a una altura 1 y está desde luego contenida en R3. Mis dos regiones poligonales están contenidas en este plano. Luego, lo que se hace es tomar un punto U en S2, o sea, un punto U en la esfera unitaria tridimensional. Vamos a tomar un punto U en S2 y ese punto U va a determinar un plano. A ese plano vamos a llamarlo P. Este plano P va a estar dado de la siguiente manera. Tiene como vector normal a este U que estoy considerando y además este plano P va a pasar por el origen. De esta manera, el plano P es único, ya que tenemos un punto de paso y un vector normal. Así que para cada U existe un plano P. A su vez, este plano P va a dividir el espacio R3 en dos subespacios. En uno de esos subespacios va a estar contenido el vector normal U y en el otro no. A ver, por aquí tengo un gráfico más o menos que da a entender lo que estoy haciendo. Aquí tengo las dos regiones poligonales, que son A1 y A2, la de verde y la de rojo. Ambas están sobre el plano Z igual a 1, a una altura, en ese plano gris, que es un plano horizontal. Y estoy tomando un vector U. Este vector U es arbitrario, desde luego. Es un vector U que está contenido en S2. Es un elemento de S2, mejor dicho. Y para este vector U estoy considerando este plano de azul, que sería el plano P. El plano P está dado de manera única, porque pasa por el origen y tiene como vector normal a U. La intersección entre esos dos planos, el azul y el gris, va a determinar una recta que estamos viendo por aquí. Esa recta va a ser L. Desde luego que R puede variar en muchas posiciones. Yo puedo hacer variar el valor de U y eso va a hacer que el plano P varíe y a su vez que esta recta L varíe. De todos esos valores de U, yo necesito encontrar uno apropiado para que esta recta L diseccione simultáneamente a los dos polígonos. Bien, entonces, este plano P, como digo, intersectaba el plano R2 por 1. Y
la intersección de esos dos planos va a ser una recta, a la que yo voy a llamar L. Aquí lo que voy a hacer ahora es definir, al igual que como mostré para el caso de un polígono, voy a definir dos funciones, f1 y f2. Estas dos funciones se van a definir como el área de la porción de cada uno de estos polígonos que se encuentran en el mismo subespacio de U. Es decir, es así. A ver. Puesto que el plano azul que estamos viendo aquí dividió el espacio R3 en dos subespacios, uno que está sobre el plano y otro bajo el plano. Vemos que el vector U se encuentra en el subespacio que está sobre el plano. Entonces aquí vemos que el polígono, cada uno de estos polígonos, esta porción de polígono, digamos, todo esto que está aquí, se encuentra en el mismo subespacio que es de U. Por lo tanto, la función f1 de U se va a definir como el área de esta porción, de esta porción de verde, y otra función f2 de U se va a definir también como el área de la otra porción del polígono 2. Así es como se definen estas funciones, como el área de la porción de estos polígonos que se encuentran del mismo lado de U. Bien, entonces ahora más o menos se entiende cómo se está definiendo, esas funciones. Esas funciones van a ser continuas, Eh, a ver, ya. Entonces decía yo que esas dos funciones van a ser continuas, pero hay dos casos en los que no se puede determinar una recta. Es decir, que van a haber dos casos en los que la intersección de esos dos planos no da una recta, sino que simplemente no hay intersección. Y esos casos son cuando el vector normal U sea el vector 0,01 y cuando sea 0,0-1. Es decir, son los canónicos. El canónico K. Cuando U vale 0,01 no hay intersección de planos, los planos no se intersectan, pero es posible definir nada más, definir para estos casos las funciones f sub 1 de U se va a definir como todo el área de A sub I, es decir, la función f1 de este U se va a definir nada más como el área de A sub 1, el área total. Lo mismo para la región 2. Y si fuese U igual a 0,0-1, entonces se define f de i de u como 0 nada más. Entonces, esos dos casos especiales se los trata también de manera especial. En caso contrario, en caso de que u no tome estos dos valores, entonces sí va a haber una recta de intersección de planos, que sí, que como dije, es la recta L. Para terminar finalmente con esta demostración, podemos observar que si nosotros intercambiamos el valor de u por menos u, primero que si u es un vector normal al plano, el vector menos u desde luego también es un vector normal. Pero al intercambiar el valor de u menos u, como yo coloqué en la parte anterior, bueno, este gráfico más o menos resume lo que estoy diciendo. Como dije, f sub 1 de u es la porción del polígono 1 que está en el mismo subespacio que u. Y f sub 2 de u también es la región, el área de la porción del polígono 2 que se encuentra en el mismo subespacio que u. Pero vemos que si nosotros intercambiamos el valor de u por menos u, el plano que se obtiene es el mismo. Pero ahora la función f1 evaluado en menos u va a estar dada por el área de la otra porción de polígono que estaba quedando. Ya que, a ver, ya que si consideramos el vector menos u va a estar así. Así va a estar menos u. En este lado, en este subespacio. Entonces, por definición de f1 y f2, esta porción, al estar en el mismo subespacio que menos u, entonces esa va a ser f sub 1 de menos u. Y lo mismo para el polígono 2. Esa porción que está aquí es f sub 2 de menos u. Entonces podemos notar aquí que si sumamos f sub 1 de u y f sub 1 de menos u, vamos a tener como resultado el área de toda la región poligonal A1 y del mismo modo para A2. Entonces yo aquí ya lo estoy colocando. Por eso es que f sub 1 de u más f sub 1 de menos u me da el área de la región A sub 1 y del mismo modo para la otra región. Y esto se cumple para todo, porque ya tomé esos dos casos particulares que podrían
dar algún inconveniente. Ya, a ver, a esto le estoy enumerando como 1. Ahora, como ya tengo estas aplicaciones continuas que son F1 y F2, voy a definir ahora una nueva aplicación. Esta aplicación va a ser F mayúscula. Y esta aplicación va a ir de S2 a R2. ¿Cómo va a estar definida? Simplemente de la siguiente manera. La aplicación f de u se define simplemente como f1 de u, f2 de u. De esta manera, f va a ir de S2 a R2 y va a ser una función continua porque las funciones componentes lo son. Y si nosotros vemos el teorema de Borsuk-Ulam, el teorema de Borsuk-Ulam nos decía lo siguiente, que una aplicación que va de S2 a R2, que es continua, entonces debe existir un punto de tal forma que la imagen de U y su opuesto o su antípoda sean la misma. Y eso es lo que puedo aplicar aquí, ya que yo tengo que la aplicación F va de S2 a R2, es continua, y bueno, si yo aplico el teorema de Borsuk-Ulam aquí, tendría lo siguiente. Se tiene que F es una aplicación continua que va de S2 a R2. Por el teorema de Borsuk-Ulam 3.4 debe existir un valor, digamos V, que está en S2, de tal manera que F de V es igual a F de menos V. Reemplazando los valores de F de V y F de menos V por definición, vamos a obtener esto, esta igualdad, bueno, es la ecuación 2. Si nosotros reemplazamos la ecuación 2 en la ecuación 1, primero que nada, al ser estos pares iguales, entonces las componentes también son iguales, desde luego. Podemos reemplazar entonces esto en la ecuación 1. En la ecuación 1, decía que si nosotros sumamos, que si sumamos f sub 1 de u más f sub 1 de menos u, obteníamos el área de la región. Pero acabamos de ver que f sub 1 de u es igual a f sub 1 de menos u. Por lo tanto, si reemplazamos eso aquí, tendríamos que dos veces f sub 1 de v es igual al área de a sub 1. Y del mismo modo para la otra región. Dos veces f sub 2 de v es igual al área de a sub 2. Por lo tanto, este valor v que acabamos de ver que existe por el teorema de Borsuk-Ulam es el vector que yo estaba buscando, ya que me permite diseccionar ambas áreas de manera simultánea. En consecuencia, V va a determinar a su vez un plano, que yo le estoy colocando aquí como P sub V, porque depende de V. Este plano P, como dije, pasaba por el origen y tenía como vector normal unitario a V. A su vez, este plano P sub V, con el plano horizontal, R2 por 1, va a determinar una recta, que es L sub V. Y esta recta es la necesaria, pues es la que disecciona ambas regiones poligonales. Y eso era lo que se quería mostrar. Bien, con esto termina mi presentación. Muchas gracias por escuchar.